Tema 7. Narrativa de fin de siglo, generación del 98. Apartado primero. Contextualización del grupo del 98 y consecuencias literarias de su momento histórico. Todo el siglo XIX español fue un periodo de gran conflictividad social y cambio. En las primeras décadas, a raíz del reinado de Isabel II, se iniciaron las guerras carlistas, que acabaron fracasando. Sin embargo, se inició un periodo muy convulso en el que se sucedieron muchos acontecimientos como fueron el reinado de Amadeo de Saboya, la Primera República, el inicio de la Restauración borbónica y sobre todo el desastre de 1898, con la pérdida de las últimas colonias españolas de ultramar. Hecho clave para concienciar a la sociedad española del atraso al que se veía sometida. Frente a esta situación surge una nueva vertiente literaria, la generación del 98, que deja de lado el realismo literario para centrarse en nuevas temáticas. El término generación del 98 fue acuñado por Azorín, aunque anteriormente ya había sido usado por Ortega y Gasset, pero no de la misma forma. No es hasta la llegada de Pedro Salinas cuando se diferencian tajantemente modernismo y 98ismo, y se definen como movimientos literarios. Hoy en día, sin embargo, se consideran un mismo movimiento por sus características comunes, como son el rechazo a la burguesía y la industrialización, las influencias filosóficas del irracionalismo, el simbolismo y el psicoanálisis freudiano, el cultivo del espíritu frente al materialismo con una clara tendencia a la bohemia y las influencias estéticas del parnasianismo, simbolismo, romanticismo, impresionismo y decadentismo. Apartado segundo. Características de la narrativa del grupo del 98. La narrativa de la generación del 98 se caracteriza principalmente por sus temáticas filosóficas centradas en el existencialismo, como podrían ser la lucha por la supervivencia, la angustia frente a la muerte o la fugacidad de la vida. Los protagonistas de estas novelas suelen ser hombres marcados por el pesimismo, personajes frustrados, desorientados o con grandes crisis existenciales. La estructura acostumbra estar organizada de forma fragmentada, de tal forma que crea secuencias inconexas cambiantes de manera no lineal y suelen estar basadas en anécdotas o episodios con digresiones de los personajes. Los principales y más relevantes exponentes de la novela de la generación del 98 son Miguel de Unamuno, Pío de Baroja, Azorín y Valle Inclán. Unamuno se caracteriza por sus novelas existenciales, a las que él denomina nívolas. En ellas abundan mucho los diálogos y monólogos internos de los personajes como vía de representación de la psicología de cada uno de ellos. Hace además uso del simbolismo. Su novela, Niebla, será un ejemplo de su obra. Azorín es el seudónimo que utilizaba José Martínez Ruiz, que representaba su alter ego y con el que firmaba sus obras. Estas se caracterizaban por la ausencia de acción, la búsqueda de la experimentación, por los personajes perdidos en sus divagaciones, su gran riqueza léxica y por sus híbridos entre novelas y ensayos. Un ejemplo de su obra sería Antonio Azorín. Las novelas de Baroja acostumbraban a ser de carácter biográfico, con personajes ficticios concebidos ideológicamente. Su lenguaje es claro y sencillo, y como ejemplo de su obra podemos citar El árbol de la ciencia. Por último, la novela de Valle Inclán se caracteriza por una gran evolución. Empezó usando un lenguaje poético, de gran musicalidad, con ambientes aristocráticos y rurales, y fuerte influencia del decadentismo. Después, pasó a hacer uso de lo grotesco, mediante el esperpento, término que él mismo acuñó. Un ejemplo de su obra serían las sonatas. Apartado tercero. Figura y obra de algún autor representativo del grupo o generación del 98. En este caso yo he escogido a Miguel de Unamuno, sin embargo, vosotros podéis elegir al que queráis. Miguel de Unamuno nació en Bilbao el año 1864 y murió en Salamanca el año 1936. A los 6 años quedó huérfano de padre. Eso le conllevó ser educado en un ambiente matriarcal profundamente religioso. Sin embargo, estudió en un colegio laico. Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid y se doctoró con una tesis sobre la raza vasca años después. Se dedicó a la docencia, además de cultivar los géneros de narrativa, poesía y ensayo, en sus artículos periodísticos y novelas. Se casó y tuvo 9 hijos, uno de los cuales falleció, causándole una grave crisis existencial que se traduce en su pesimismo y búsqueda de una motivación para vivir. También sufrió una profunda crisis religiosa que le acercó al agnosticismo y al espiritualismo heterodoxo. Las temáticas de sus novelas giran en torno a la ansia de la inmortalidad, la angustia e incertidumbre frente a la muerte y el conflicto entre religiosidad y razón.
Sus novelas, a las que él llamaba nívolas, tratan mucho el existencialismo. Presentan una gran abundancia de monólogos y diálogos. No se exceden en las descripciones y acostumbran a ser relatos breves. Su obra más representativa es Niebla, que gira en torno al personaje de Augusto Pérez, quien, engañado por su prometida, decide suicidarse y acude a visitar a Unamuno, su creador, para intentarlo convencer sin éxito de que desea seguir viviendo. Otra obra suya sería San Manuel Bueno Mártir, que trata la historia de un párroco que ha perdido su fe, pero continúa fingiéndola al ver la necesidad de la gente en tener esperanza.